un saludo cordial a todos los que nos visitan en esta hora a través de los medios, a todos los que están aquí también les doy la bienvenida. Y esta su servidora Blanca Reyes está a su orden aquí en la iglesia New Jerusalem Well Ministries. Y si no tiene donde congregarse, haga de esta su casa de oración. Estamos ubicados en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas 77071. Y desde ahora les invitamos a que venga el 9 de abril para celebrar nuestro Cristo resucitado, y estaremos también celebrando bautismos y después seguimos celebrando con un almuerzo para todos los que vengan a compartir con nosotros. Así que venga, sea nuestro invitado especial. Busquemos en nuestras Biblias Mateo 17, vamos a ver del 1 al 13. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Quiero hacerle 3 comentarios antes de empezar. Y ustedes, los que estaban aquí en la escuela dominical, se van a dar cuenta que de eso se habló en la escuela dominical y no nos habíamos puesto de acuerdo. Primeramente, el relato que estamos usando en esta mañana, que es Mateo 17 del 1 al 13, pero yo le voy a dar énfasis hasta el 8, se encuentra también en Marcos 9 del 2 al 13 y también se encuentra en Lucas 9 del 28 al 36. ¿Por qué comparto esto con ustedes? Porque va a haber cosas, va a haber citas, va a haber referencias que yo hago que a lo mejor usted no lo va a encontrar en Mateo. Usted en su casa después lo busca y hace la referencia en estos evangelios. Ahora, si yo dijera algo que no está en ninguno de esos evangelios, entonces sí que tendríamos un problema mayor. Pero para que no se preocupe en ese sentido. Lo otro que quería comentarles es que les adelanto que este tema es un poquito complejo, el que vamos a considerar en esta mañana, esta porción bíblica, y va a implicar que nosotros usemos el pensamiento profundo para poder entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Así que yo le aconsejo que el que tenga sueño, haga algo, se levante, se pare, se lave la cara, vuelva y toma café, para que el mensaje usted no lo escuche en la primera, segunda y tercera estación de anestesia. ¿Okay? Y la tercera cosa que quería compartir con ustedes antes de pensar el mensaje es que yo les confieso que yo estoy segura que en muchos casos de predicadores, cuando tratan de exponer estos pasajes, sufren de un sentido de impotencia, de un sentido de inadecuacidad, ¿verdad? Y así me pasa cada vez que yo abro la Biblia o expongo el mensaje delante de todos ustedes. Pero con este mensaje como que me inunda más esa sensación. Porque este texto nos pone literalmente frente a frente a uno de los momentos más profundos que ocurrió aquí en la tierra. Y para mí tratar de explicar este asunto se me hace una tarea casi imposible. Para mí el tratar esto es pedirle al Señor que haga un milagro en nosotros y que lo que nosotros entendamos Él nos lo revele. ¿Verdad? Gloria a Dios. Por eso necesitamos la ayuda de Dios en esta hora. Así que, Señor Padre, yo te pido en esta hora que tú prepares nuestros corazones. Prepara nuestros corazones, porque sabemos que cuando el Espíritu Santo nos ilumina con la palabra de Dios, ocurre un milagro en nuestro corazón. Y ese es el milagro que yo te pido para nosotros en esta mañana. Y que esta enseñanza, Padre mío, sirva para que nosotros nos preparemos para el futuro que nos espera, el futuro que se acerca. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a empezar a leer el texto bíblico, comenzando en el versículo 1 del capítulo 17 de Mateo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías,
hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo creo que la próxima vez que nos reunamos es que vamos a ver del 9 al 13, ¿ok? Yo creo que así podemos estar un poquito más tranquilos en poder absorber lo que la palabra del Señor nos dice hoy. El libro de Mateo, que es el que vamos a usar de referencia, pero ya ustedes saben que posiblemente yo mencione cosas que dijo Marcos y que dijo Lucas, y eso no contradice, es que desde su narrativa unos añaden unos detalles y otros añaden otros. Y si los ponemos todos juntos es una sola historia, ¿verdad? Así que ya usted sabe que en su casa usted hace su tarea. El capítulo 16, que fue el que vimos la semana pasada, Cristo acababa la antipasada, acababa de decirle a los discípulos que le era necesario subir a Jerusalén para sufrir, morir y resucitar. Así que es el capítulo 16 y esto nos lleva al capítulo 17, donde nos dice que ocurrió la transfiguración. Ahora, la transfiguración es, ustedes saben cuando ustedes van a ver una película de Netflix o qué sé yo, le enseñan unos pedacitos primero, que le llaman sneak preview. Okay. La transfiguración es un adelanto de lo que va a pasar en el futuro. El Señor Jesús va a proveer algunas experiencias inusuales a estos discípulos como un preview, como un preview, como un adelanto, un avance del futuro que nos espera. Y así, hermano, hace con nosotros. Así hace con nosotros cuando nos revela cosas, cuando recibimos la palabra de Dios y cuando leemos textos como este. El Señor nos prepara y nos da una visión por adelantado del futuro que nos espera. Ahora, ¿por qué los discípulos Pedro, Juan, que también se conoce como Santiago, ¿okay? Pedro, Jacobo y Juan fueron llevados a este lugar particular? Primeramente es importante que notemos que estamos en el punto medio del ministerio de Jesucristo, pero estamos en el final del entrenamiento de los discípulos. Así que esa es una de las razones por la cual Jesús se lleva a estos discípulos al monte alto. Este evento marca un cambio profundo en el ministerio de Jesús y va a significar su muerte. Gracias a Dios que maravillosamente, misericordiosamente a nosotros no se nos es revelado, o por lo menos a la mayoría de nosotros, no nos revelan cómo vamos a morir ni cuándo vamos a morir. Y si usted supiera cómo iba a morir y cuándo iba a morir, usted entonces correría, ¿verdad? Si a usted le quedaran 6 meses como le quedaba más o menos a Cristo para este entonces, 6 meses de vida, usted sabría que tendría que hacer unos cambios y tomar unas decisiones y hacer unas injerencias y unos ajustes en su vida para poder estar preparado para ese momento. Con este pasaje bíblico es justamente lo que Dios está haciendo con nosotros hoy. Él quiere prepararnos para que nosotros estemos fortalecidos para el futuro que se nos acerca.
El pasaje es como les dije, un breve vistazo de lo que, de un Dios, un Cristo glorificado. Que nosotros lo vamos a ver en el futuro, ¿verdad? Al Cristo glorificado. Jesús y los demás van a recibir fuerza, ánimo, fortalecimiento de parte de Moisés, de parte de Elías y de parte de la presencia de Dios mismo. ¿Por qué? Porque es el conocimiento que en última instancia y últimamente, después de la muerte, va a haber una resurrección, una transfiguración, un cuerpo glorificado. Qué promesa hermosa, hermano. Es hermoso. El verso 1 dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Así que sabemos que esto era como un retiro, ¿verdad? Un retiro. Él nos dice que Él se llevó a estos 3 discípulos aparte de donde estaban los demás. Y también podemos ver que el Espíritu Santo hace énfasis de que transcurrió un tiempito entre el anuncio de Jesucristo y la transfiguración de Jesucristo. Si el Espíritu Santo lo plasma en la Biblia, ¿verdad? Más de una vez, es porque para nosotros es importante y la importancia viene siendo que los apóstoles tuvieron un tiempito para asimilar lo que Cristo les había dicho. Acuérdense que cuando Cristo les dijo que iba a morir, Pedro le dijo, no haga eso, vamos a buscar otra manera. O sea, era difícil para ellos entender que su maestro tenía que sufrir, morir. Y menos entendían lo de resucitar, aunque los judíos entendían lo de la resurrección, pero ellos sabían que era para los postreros días. Como cuando Jesucristo le dijo a Marta, tu hermano vivirá, y ella le dijo, sí, yo sé, en los postreros días. ¿Ve? Ellos creían en la resurrección, pero en la resurrección de Jesucristo, en 3 días, ellos no lo podían concebir, ¿verdad? Y es más, y hay gente que cuando oye que un evangelista dice, un evangelio dice 6 días y el otro evangelio dice 8, porque creo que Lucas dice 8 días, la gente rapidito dice, mira, una contradicción, esto no es cierto, pero le voy a decir, es una expresión idiomática. Por ejemplo, nosotros decimos en una semana puede ser de lunes a viernes, o una semana pueden ser 7 días, o hay veces que hay gente que dice, una semana quiere decir de lunes a lunes, 8 días. O sea, era una expresión idiomática, significaba una semana, ¿ok? Sin embargo, el Espíritu Santo claramente nos deja saber a nosotros, los lectores, que hubo ese tiempo donde la predicación de Jesús le avisa que venía un futuro muy cercano, que algo iba a ocurrir muy pronto. Hermanos, ¿cuánto creen que Cristo viene pronto? Si viniera en 100 años, ¿es pronto? Sí. Es pronto. Si tú te murieras mañana, ¿será pronto que te vas a encontrar con Jesucristo? Cristo viene pronto. ¿Verdad que sí? El futuro de nosotros se acerca. ¿Por qué se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan y no a los demás? No nos los dice, fíjate. No nos los dice. Lo que sí sabemos es que en varias ocasiones eventos bíblicos que era relacionado a la muerte, Cristo separaba a estos 3. Es importante que nosotros entendamos que todos los ministros tienen a veces o usan unos círculos más cercanos que otros, y no quiere decir que ellos eran los únicos. Para otras cosas a lo mejor Cristo escogía otros 3. Para otras cosas escogía otros 3. Para los eventos que requerían tener un poquito de entendimiento entre la vida y la muerte, se llevaba a estos 3. Ahora, es importante también que nosotros entendamos que hay gente en aquel entonces, cuando Cristo decía que cuando iba a resucitar, por ejemplo, a la hija de Jairo, el público y los demás se burlaban de él. Entonces él tenía que llevarse, él dejó a todo el mundo afuera y entró al cuarto para orar por la niña con estos 3. Porque él tenía que llevarse con él aquellos que iban a tener el mismo corazón de él en ese momento. ¿Okay? Porque hay veces que tu corazón y mi corazón no están en el mismo sitio.
Y en este momento Él se lleva a Pedro, Jacobo y a Juan. ¿Okay? Es importante que sepamos que habrá momentos, hermanos, en tu vida y en mi vida, donde nosotros también necesitamos un retiro, un tiempo de devoción, de oración, de un tiempo privado a solas con Jesús, un tiempo personal, un tiempo específico, un tiempo intencionalmente sacado y preparado o separado para un encuentro con Jesucristo. Porque en estos encuentros con Jesucristo es donde Dios más te habla, porque tú estás más receptivo. Es cuando Dios te guía. Es cuando tú le puedes preguntar, ¿viajo o no viajo? ¿Me caso o no me caso? ¿Voy a esta escuela o voy a aquella? Es en el momento en que usted se mete a solas con Dios. Y es importante que usted se pare un tiempo a solas con Dios. Porque, vuelvo y le digo, nosotros le damos a Dios lo que nos sobra. Y creemos que con eso Él debe estar satisfecho. Cuando nosotros somos los que tenemos una sed insaciable que solamente la sacia Jesucristo. La segunda ocasión, otra ocasión en que Él se los llevó a solas fue en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesucristo fue y lloró delante de su Padre, que lloró tan fuerte que lo comparaban con sudor de sangre. Lloró tan fuerte que le pedía a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, pero hágase su voluntad y no la mía. Ahí, en ese momento, solamente estaban sus tres más íntimos, porque hay cosas, hermanos, que viven los líderes, los pastores o cualquiera de ustedes que no se puede compartir con todo el mundo, porque no lo van a entender o lo van a juzgar o lo van a señalar. Y imagínate Cristo orar delante de todos los 12 discípulos, Padre, que no quiero, si pusiera posible que no me pasara esto. No, en ese momento Él se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan también. Y también la palabra del Señor nos dice que en el futuro Él lo va a volver a hacer. Y de hecho, en Mateo 26 también Él le da una lección a estos 3 discípulos acerca de cómo los padres disciplinan a los hijos. Y en ese momento Él como padre los estaba disciplinando. Pedro, Jacobo y Juan van a tener que enfrentarse a una realidad difícil. Les esperaba la muerte de Jesucristo, pero también cada vez que alguien muere, cada vez que un ser querido de nosotros muere o alguien que nosotros conocemos muere, es una confrontación, es como un reality check con tu propia mortandad, con tu propia mortalidad, ¿verdad? De hecho, más tarde, en el mismo Pedro habla de esto, y Juan, en el capítulo 21, 18, se le dice a Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Eso era un reality check. Que hay que, mientras podamos hacer todo lo que mientras podamos hacer todo lo que podemos hacer, porque llegará el momento en que te ceñirá otro y te llevarán hasta donde tú no quieras ir. Y si uno no se cuida, te lo hacen desde ya. Así que hay que estar activado, ¿verdad? Ay, Dios mío. Así que dado la oportunidad de estar en un retiro con Jesús, en oración, en adoración, en compañerismo, usted sabe cuántos de nosotros hubiésemos querido estar en cercanía con Jesucristo. Y es durante estos tiempos de oración, hermanos, de estudio personal bíblico de adoración, cuando el Señor se aparece. Cuando el Señor se aparece glorificado. Cuando el Señor se aparece en toda su majestuosidad. Cuando podemos experimentar al Dios del futuro que nos espera. En toda su gloria. A solas con Jesús es cuando puedes preguntarle
lo más íntimo. El versículo 2 nos dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Hermano, yo le estaba compartiendo en la escuela dominical esta mañana a los hermanos que cuando por fin nosotros podemos entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, eso es un milagro. Eso es un milagro porque nosotros, en nuestro conocimiento limitado, en nuestro entendimiento natural, nosotros no entendemos las cosas del Espíritu. Así que cada vez que nosotros podemos entender eso, es un milagro porque es una misma visión. Es la misma visión que tuvieron los apóstoles en la transfiguración. Cuando por fin nosotros entendemos la voz de Dios, la mente de Dios, es como una transfiguración, es como una teofanía, cuando usted por fin lo entiende. Esto es exactamente lo que Juan tenía en su mente cuando dijo en 1 de Juan 3:2, dijo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todavía nosotros no lo hemos visto tal y como Él es, pero lo veremos tal y cual es. Durante la transfiguración de los discípulos, donde ellos tuvieron ese anticipo de la verdadera gloria de Jesús, también esa transfiguración era una afirmación de que Cristo era todo lo que Él había dicho que Él era. De que Cristo era quien Él decía que Él era. Que Él hizo todo lo que Él hizo por ser Dios. Esta transfiguración confirmó que Él iba a morir y que iba a resucitar. Que iba a ser glorificado en la presencia del Padre. Que por fin se va a dar lo que Cristo le dijo en el capítulo 17, que Él iba a morir, a sufrir, morir y resucitar, y que iba a haber una recompensa para los que le creyeran. Por fin Él estaba confirmando la recompensa, la transfiguración. Y hermano, ese es el futuro que nos espera a nosotros también. Nosotros también seremos transformados, transfigurados en un cuerpo glorioso. ¿Usted lo sabía? Dicen, ahí mismo lo que acabamos de leer, dice que seremos como Él y lo veremos tal y cual es. No estoy hablando de no que vamos a tener la misma majestad y deidad de Dios. Estoy hablando del cuerpo, ¿verdad? ¿Es posible que pase eso? Yo lo creo, hermano. La transfiguración estaba destinada a revelar que Él tenía razón y que todos los que creían en Jesucristo tenían razón, que Él es el Mesías, que Él también es un lugar seguro en nuestro futuro. Transfigurado, hermano, la palabra transfigurado se traduce de una palabra griega que se llama metamorfos, que nosotros lo conocemos como metamorfosis. Y nosotros sabemos que si han ido al Museo de las Mariposas, o ustedes saben que la mariposa sufre una metamorfosis, ¿verdad? Que de gusano pasa a esconderse en una crisálida, y de la crisálida cuando madura y es el tiempo, sale y ya no es gusano, ahora es mariposa. De ahí es que viene metamorfosis y viene transfiguración. Es hermoso, hermano, y significa un cambio externo, pero que viene desde adentro. Los cambios en la vida del cristiano vienen desde adentro, no son solamente externos. Por eso es que usted ve que hay gente que cambia por arribita, pero cuando pasa cualquier cosa, rapidito vuelven a lo mismo. Eso, el cambio, la transformación fue externa, no interna. Y esta milagrosa e increíble transfiguración revela un breve momento de la verdadera naturaleza majestuosa de Jesús. Y la blancura de la que habla, que dice que era más blanca que la luz. Hermano, esta es la parte que yo quisiera poner en mis propias palabras y explicar esto. Acuérdense en que cuando Dios nos da su palabra en las Escrituras, Él hace concesiones con nosotros. O sea, Él lo pone de tal manera que nosotros en nuestra limitación humana podamos entender. Pero no significa en realidad que nosotros entendemos exactamente cómo
son las cosas divinas, porque todavía nosotros no hemos llegado ahí. Así que Él trata de hablarnos, Él se circunscribe a nuestra capacidad humana para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Entonces cuando dice que su revestidura era más blanca que la luz, es porque el que escribió esto, o sea, el evangelista aquí Mateo, no podía explicar cuán blanco era esa ropa, cuánto destello, cuánta luz salía de Jesucristo. Esa es la gloria de Dios, que en el Antiguo Testamento se conocía como la nube de la Shekinah, que era la presencia de Dios que caminaba con ellos en el campamento a través del tabernáculo. La Shekinah, la presencia de Dios, la majestuosidad de la brillantez, de la luz que emana la gloria de Dios. Y los evangelistas bíblicos nos los tratan de explicar, pero yo quisiera, por eso que a veces yo digo, es bien difícil de tratar de explicar lo que estaba ocurriendo en la transfiguración. La expresión blanca como la luz expresa una pureza, una santidad. Por ejemplo, si nosotros no encontramos las palabras correctas para decirlo, fíjate, y Dios con todo y eso, como yo digo, Él nos da la capacidad para poder entender en nuestro propio vocabulario la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, el verso 9, dice, del 9 al 18, dice, y me volví, acuérdense que eso fue cuando la revelación a Juan, y Juan dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Esto es Juan tratando de explicar la majestuosidad de Dios, usando palabras cotidianas para que nosotros tratásemos de entender. Y vi como 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Si nosotros viéramos una transfiguración, caeríamos como muertos. En el verso 3, hermanos, dice aquí que se aparecieron Moisés y Elías hablando con él, y Moisés y Elías también se le aparece a los discípulos, porque los discípulos lo vieron también. Y lo primero que quiero que noten en esto es que los discípulos los reconocen y no andaban con un gafete, yo soy Moisés y yo soy Elías, ¿verdad? Y ahí siempre me recuerda la pregunta que la gente siempre nos hace, ¿y en el cielo nos conoceremos? Y hay un predicador que se llama, bueno, ya no, él era del siglo pasado, Charles Spurgeon, y él respondía a esta pregunta de esta manera cuando le decían, ¿nos conoceremos en el cielo? Y él les contestaba y le decía, ¿ustedes creen que vamos a ser más brutos en el cielo que en la tierra? Pues claro que nos conoceremos, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Pues claro que nos conoceremos, o es que vamos a ser más brutos allá arriba que acá. Al contrario. Así que ellos reconocieron a Moisés y a Elías, aunque nunca lo habían conocido personalmente. Así que cuando nosotros nos veamos allá arriba en el cielo, nosotros nos vamos a reconocer. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, la pista que nos da un entendimiento de qué estaban hablando ellos en esta transfiguración se encuentra en Lucas 9:31, dice, quien apareció en gloria y habló de su partida que estaba por cumplir en Jerusalén. Así que Moisés, Elías y Jesucristo de lo que estaban hablando es del futuro que se acercaba, de lo que él iba a padecer, de su muerte. ¿Ok? De eso era que hablaban ellos. Moisés, y acuérdense, ¿y por qué Moisés y Elías? Moisés representa, es una tipología de la ley.
Y Elías se convierte en un tipo y una imagen de los profetas. Y cuando Cristo hablaba de la Biblia, él hablaba de Moisés y los profetas. Ustedes se acuerdan cuando él iba camino a Emaús y él se encontró a dos extranjeros que decían, mira lo que pasó allá en Jerusalén, que mataron al maestro, qué sé yo, qué más. Y entonces, después que él habla con ellos, él les dice, pero vengan acá, ustedes no han leído, ustedes no conocen ni a Moisés ni a los profetas. Se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es Moisés y los profetas. ¿Ok? Así que Moisés y los profetas son Moisés y Elías. Y estaban hablando de la misión de Jesús, el destino de Jesús. La presencia de Moisés era la presencia de Elías era hablar del éxodo, o sea, de la muerte de Jesucristo. Porque la muerte era salir, era la salida. Y Lucas nos deja una impresión de que estas conversaciones eran muy profundas en su contenido. Solo podemos imaginar lo profundo en contenido que es que está hablando Jesucristo con Moisés y Elías. Casi nada, ¿no? Casi nada. Moisés ya había muerto hacía más de 1400 años y Elías 900 años antes. Pero ambos estaban alentando a Jesucristo, preparándolo para lo que le venía prontito, su futuro cercano. Lo estaban animando para su viaje final. ¿Y qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Que la palabra del Señor y la predicación de esta mañana y cada vez que el Señor nos habla, nos anima a nosotros para que estemos preparados para nuestro éxodo, para nuestro viaje final. Ya sea que Cristo venga en las nubes y nos levante o que nosotros nos muramos. Ese sería nuestro éxodo, ¿verdad? Eso es así porque cuando usted lee Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que si ustedes han seguido las lecturas bíblicas todos los días, vamos por Deuteronomio ya. Cuando comienzas a abrirte camino a través de las profecías, de la ley, empiezas tú a entender las promesas de Dios, empiezas a entender el futuro que Dios tiene para ti, empiezas a entender el futuro que Dios tiene para los que le aman, para los santos. Empieza a entender cómo Dios preparó a Jesús, cómo Moisés señalaba a Jesucristo y cómo los profetas señalaban a Jesucristo, cómo todo el plan de Dios queda plasmado en la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios, para prepararnos a nosotros para nuestro éxodo, para el futuro cercano que tenemos, que está a la vuelta de la esquina. Vuelvo y digo, ya sea que Cristo venga o nosotros nos vayamos, está a la vuelta de la esquina y podemos prepararnos no solamente a través de la palabra del Señor, nos podemos preparar los unos a los otros, como estudios bíblicos, escuela dominical, predicaciones, llamándonos, preparándonos, orando uno por los otros, en tiempos de retiro, en tiempos de oración, en tiempos de devoción, en tiempos de adoración, hermano. Eso es prepararnos unos a otros, animarnos unos a los otros mientras andemos en la fidelidad de Dios para que Él sea revelado. Es más, yo trataba de entender lo siguiente, mira, déjame ver cómo yo explico esto. El Nuevo Testamento, que es Cristo, ¿verdad? Estaba oculto en el Antiguo Testamento, que aquí está representado por Moisés y Elías, por la ley y los profetas. Y el Viejo Testamento se revela en el Nuevo Testamento, queda revelado, o sea, destapado, enseñado en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento queda revelado en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Gloria a Dios. Esa es la importancia del Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es un grande significado. Moisés como legislador y Elías como profeta. Moisés como la ley, Elías como los profetas, que ahora finalmente encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Amén. Moisés y Elías revelando que la ley y todas las profecías se cumplieron en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Porque Él es el que no ha venido a abolir la ley,
ni a rechazar a los profetas, sino que Él vino a cumplirla. Wow. Y mira lo que sucede en el verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esto está bueno. Pero qué lindo, ¿verdad? No critiquemos a Pedro por eso. Si nosotros estuviéramos ahora mismo en la presencia de la majestuosidad de Jesucristo, nosotros no quisiéramos irnos de ahí tampoco. Gloria a Dios. Y eso es lo que deberíamos venir a buscar cada vez que venimos a la presencia de Dios. Ya sea en tu oración personal, en tu oración congregacional, en tu devoción personal o tu devoción congregacional. Se supone que nosotros estemos buscando la majestuosidad de Jesucristo y que nos sentamos en esa presencia donde no queremos salir. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, tenía un plan, tú sabes que ustedes saben la personalidad de Pedro. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En otras palabras, aquí nosotros los muchachos nos acostamos aquí en el piso, no te preocupes, pero vamos a hacer 3 enramaditas. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención de Pedro también. Él se gozaba tanto de Cristo, que primero que no quería que se fuera, no quería que se muriera, no quería que lo maltrataran, él quería evadir la cruz. Ese es lo único triste, que no hay salvación sin cruz. No hay sufrimiento sin cruz, no hay muerte sin cruz, no hay resurrección sin cruz. Pero él no entendía eso todavía. Tanto así que a él no le pareció nada interrumpir a Moisés, a Elías y a Jesucristo, porque la conversación no era con Pedro. Hasta ahora los evangelios nos dicen que era Moisés, Elías y Jesucristo conversando. Pero Pedro dijo: oye, esto está bien bueno porque no nos quedamos aquí. Qué lindo, ¿verdad? Pero pongámonos en su posición de vez en cuando, ¿verdad? Por un pequeño minutito pongámonos en su lugar. Si tú vieras a Jesús glorificado y un Moisés glorificado y un Elías glorificado, ¿no serías tú también tentado en quererte quedar ahí? Pero yo te garantizo que en el primer momento en que tú abras los ojos en una situación como esa, tú misma vas a decir: ¡lo logré! Cuando nosotros abramos los ojos delante del rostro de Jesucristo, ¡lo logré! Porque déjenme decirle, este caminar en el cristiano, o sea, ser cristiano no es fácil. Es una batalla tan grande diaria que a veces creemos que no lo vamos a lograr. Pero qué lindo va a ser esa mañana cuando nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta: lo logramos. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, cuando Pedro, Jacobo y Juan vieron esta transfiguración, para ellos fue como que un velo fue quitado y ellos vieron esa gloria de Dios. Amén. Y hermano, para nosotros también ese velo va a ser quitado. Y nosotros vamos a ver esa gloria de Dios. Pero vuelvo y les digo, hermano, no podemos tener salvación sin la cruz. Tener una experiencia espiritual es una cosa grande, hermano. Pero una experiencia espiritual no puede hacer que tú descuides y olvides el sufrimiento, lo que implica ser salvado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo bello de todo esto es que después del sacrificio procede una corona. Gloria a Dios. Hay recompensa, dijo Jesucristo en el capítulo 16. Hay una recompensa. Y Pedro vislumbra la gloria de Dios y el gobierno de Cristo, y ve a Jesús en su gloria, y ve a Elías en su gloria, a Moisés en su gloria, y está teniendo una experiencia celestial que él quisiera prolongarla. Pero el rey, y él diría: ya la hicimos, ya no tenemos que hacer nada más. Hermano, hay gente que piensa que porque lleva 40 años en el evangelio ya no tiene que hacer nada más. Y el mismo Pedro en capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos dice: no hay salvación en ningún otro,
No hay otro nombre bajo el cielo dado por el cual podemos ser salvos. Ahora, ¿usted conoce a alguien que más cortésmente mandó a callar a Pedro que el mismo Dios? Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Dice, y mientras él aún hablaba, o sea, Pedro haciendo el plan con Dios de las enramadas, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Never mind Moisés y Elías. A este oíd. ¿Qué? Vamos a hacer una enramada para aquel, el otro y el otro. No. A este es que tienes que mirar. Este es mi hijo amado. A él oíd. Wow. Y dice la palabra del Señor que mientras estaba hablando Pedro, él lo interrumpió. Él le dijo, no, espérate un momentito. Esto aquí el transfigurado es Cristo. El majestuoso es Cristo. El Salvador es Cristo. El Redentor es Cristo. Y tu futuro cercano es Cristo. Solo hay una voz que realmente importa, hermano. Solamente hay una voz. Lo que Jesús tiene que decir de cualquier asunto, eso es lo que nosotros tenemos que oír. Lo que Jesús tiene que decir sobre la vida, eso es lo que nosotros tenemos que oír. Lo que Jesús dice acerca de la vida. Si Jesús dice, no matarás, se resolvió el problema del aborto. Porque nosotros tenemos que oír lo que Jesús dice, no lo que la gente dice. El verso 6, eso era un ejemplo que le estaba dando, hay muchas cosas más que puedo mencionar. El verso 6 dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pero Dios no los deja atemorizados. En el verso 7 dice, Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántese y no tema. Solamente en Jesucristo es que nosotros vivimos seguros. Es donde no tenemos que temer. Analicemos esto un momentito. La gloria se ha ido. Ya no está Moisés, ya no está Elías, ya no está la luz brillante, ya. La visión celestial se ha ido, la nube de gloria se ha ido y el rostro de Jesús y el toque de Jesucristo es el único que queda con sus amigos, ahora recordándoles que no tenían que tener temor por el futuro que les esperaba. Aunque el futuro que les esperaba era el sufrimiento, la cruz, la muerte, para poder algún día resucitar y ser transfigurado así como Cristo Jesús. Este es mi Hijo amado, a él oí. Entonces, el verso 8, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Maravilloso es el Señor. Yo le pido al Señor en esta hora que nosotros solamente veamos a Jesús, al Cristo glorificado, al único Hijo de Dios, a Dios Padre, a Dios Hijo, al Espíritu Santo. Así que cuando otros nos inviten a mirar las cosas de otra manera, Señor, que solamente te veamos a ti. Que What Would Jesus Do no sea solamente un slogan vano y repetitivo, sin sentido, sino que siempre tratemos de ver las cosas como tú las ves. Gracias, Padre, por la ley, gracias por los profetas, gracias por el Evangelio, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por la cruz, gracias por tu sangre, gracias por tu resurrección. Gracias, Padre mío, por tu promesa de volver por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por morar en nosotros, por guiarnos e iluminarnos para poder entender tu palabra, por el milagro que ocurre en nuestros corazones cada vez que entendemos la voz de Dios.
Señor, recuérdanos siempre que Cristo es el que nos salva, que solamente servimos a Cristo, que solamente tenemos que mirar a Cristo, que somos justificados por Cristo, que somos santificados por Cristo y su Espíritu. Y Jesús, y en Jesús seremos glorificados, somos glorificados. A pesar de que existe este velo que no nos deja ver claramente, sabemos que cuando tú seas manifestado, nosotros seremos tal y como tú eres, porque te veremos tal y cual eres, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por la perfección de Jesucristo. Permanece con nosotros, Padre mío, y que esta palabra permanezca con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.